El último libro de filosofía de Nietzsche, titulado El Anticristo, es un texto profundamente provocador que, a primera vista, parece apuntar a un ataque directo contra Jesucristo, la figura central del cristianismo. Sin embargo, esta interpretación inicial puede ser engañosa. Contrario a lo que sugiere el título, Nietzsche no dirige su crítica principal hacia Jesús como persona histórica, sino hacia el cristianismo como religión organizada. En realidad, su postura hacia Jesús es notablemente compleja y, en ciertos aspectos, incluso positiva. Nietzsche establece una distinción fundamental entre el cristianismo, entendido como una institución que surgió después de la muerte de Jesús, y la figura de Jesús mismo, quien, según el filósofo alemán, representa un tipo psicológico único en la historia humana. Este análisis se centra en Jesús como persona, más que en el cristianismo como sistema de creencias. En particular, examinaremos cómo Nietzsche aborda la psicología de Jesús en El Anticristo. Una de sus afirmaciones más destacadas es que Jesús no debe ser visto como un héroe ni como un genio, una postura que puede sorprender a quienes esperaban una crítica total y directa hacia esta figura. A lo largo del texto, Nietzsche no solo analiza la figura de Jesús desde una perspectiva psicológica, sino que también realiza un esfuerzo por desentrañar las distorsiones que los primeros cristianos añadieron a su historia. La historia de Jesús, como la conocemos, nos llega principalmente a través de los evangelios del Nuevo Testamento. No obstante, Nietzsche no se interesa por estos textos como documentos religiosos, ni como relatos históricos, en el sentido tradicional. Su interés radica en lo que los evangelios pueden revelar sobre la psicología de Jesús y su forma de vida. En este sentido, Jesús no es analizado como una figura histórica o divina, sino como un tipo psicológico, es decir, como una manifestación particular de actitudes, valores y comportamientos humanos. El contexto en el que Nietzsche escribe El Anticristo es clave para entender su enfoque. A finales del siglo XIX, la teología estaba profundamente influenciada por un movimiento conocido como la búsqueda del Jesús histórico. Este movimiento, que había comenzado en el siglo XVIII, aplicaba métodos históricos críticos a los textos bíblicos, tratando de distinguir entre los hechos reales de la vida de Jesús y los mitos o leyendas que se le atribuyeron posteriormente. Aunque este enfoque puede parecer común en el siglo XXI, en su época era revolucionario e incluso controvertido, ya que implicaba cuestionar la veracidad de los evangelios, algo que anteriormente era visto como herético e ilegal. Nietzsche observa este movimiento teológico con escepticismo, señalando lo que considera sus principales limitaciones. Para los teólogos de la búsqueda del Jesús histórico, el objetivo era identificar cuáles eventos de la vida de Jesús, narrados en los evangelios, eran históricamente precisos. Este enfoque, según Nietzsche, se centra en un aspecto superficial y pierde de vista lo más importante, la psicología de Jesús. En lugar de hacer una lista de sus acciones y cuestionar su veracidad, Nietzsche propone reconstruir su estado mental, sus motivaciones y su forma de vida. Es esta dimensión psicológica la que, según él, revela el verdadero significado de Jesús. Uno de los pioneros de este enfoque histórico crítico fue David Strauss, autor de La vida de Jesús. En su obra, Strauss no negó la existencia histórica de Jesús, pero rechazó las narraciones milagrosas que se le atribuyen en los evangelios, argumentando que éstas eran añadidos, posteriores, diseñados para consolidar su estatus como el Mesías. Aunque este enfoque fue innovador y generó un gran impacto, Nietzsche lo critica duramente tanto en El Anticristo como en sus escritos anteriores. Según él, el intento de Strauss de analizar los evangelios como documentos históricos y encontrar contradicciones en sus narrativas era un esfuerzo fútil y mal orientado. Nietzsche describe este método como una forma de holgazanería erudita que no logra captar la esencia de Jesús. Para Nietzsche, los evangelios no deben interpretarse como textos históricos en el sentido moderno,
sino como relatos que reflejan la impresión que Jesús dejó en quienes lo conocieron. Su valor no reside en su exactitud factual, sino en lo que revelan sobre su carácter y su mensaje. Al centrarse en las contradicciones y discrepancias entre los evangelios, los teólogos pierden de vista lo más importante. El tipo psicológico que representa Nietzsche argumenta que las leyendas piadosas, como las narraciones sobre Jesús, tienen un valor simbólico y emocional que no puede ser reducido a un análisis histórico crítico. En este punto, Nietzsche introduce un ejemplo para ilustrar su perspectiva. Imagina, dice, que 5 soldados veteranos intentaran escribir la historia de Napoleón Bonaparte décadas después de su reinado. Sus relatos estarían llenos de errores y discrepancias en cuanto a fechas y eventos, pero algo esencial sobre el carácter de Napoleón, su esencia como líder y figura histórica, permanecería. De manera similar, los evangelios, aunque imprecisos en sus detalles, capturan algo esencial sobre Jesús. Es tarea del psicólogo, no del historiador, desentrañar esta esencia. Nietzsche también analiza la obra de Ernest Renan, otro destacado teólogo que abordó la figura de Jesús en su libro La vida de Jesús. Renan adoptó un enfoque similar al de Strauss, rechazando los milagros y la divinidad de Jesús, y describiéndolo como un hombre extraordinario, pero completamente humano. Sin embargo, Nietzsche encuentra fallas significativas en el tratamiento de Renan. Aunque este último logra captar parte de la humanidad de Jesús, Nietzsche considera que su interpretación es superficial y está cargada de ideas preconcebidas. Renan atribuyó a Jesús características heroicas, destacando su dedicación absoluta a su misión y su supuesta grandeza de espíritu. Según Renan, Jesús era un hombre cuya voluntad era tan fuerte que el universo parecía desaparecer frente a su propósito. Pero Nietzsche rechaza esta visión, argumentando que el heroísmo implica lucha, conflicto y la superación de obstáculos, elementos que están ausentes en la vida y el mensaje de Jesús. Para Nietzsche, Jesús no era un héroe, porque no encarnaba la lucha contra el mundo, ni la búsqueda de la victoria sobre enemigos o desafíos. En lugar de heroísmo, Jesús representa una forma radicalmente diferente de existencia, una que rechaza el conflicto y promueve la no resistencia. Ofrecer la otra mejilla, amar a los enemigos y no oponer resistencia al mal son conceptos completamente opuestos a la noción de heroísmo, tal como la entiende Nietzsche. Esta actitud no es la de un guerrero o líder heroico, sino la de alguien que renuncia a las luchas terrenales y adopta una postura de completa aceptación y amor incondicional. Otro aspecto que Nietzsche critica es la tendencia a describir a Jesús como un genio. Para Nietzsche, el genio es alguien que se enfrenta al mundo con valentía, creatividad y voluntad de poder, características que no encajan con la figura de Jesús tal como la ve. En el Anticristo, Nietzsche lleva esta crítica al extremo, sugiriendo que Jesús tenía un rechazo instintivo hacia el mundo material, una postura que él considera decadente. Este odio hacia lo terrenal, evidente en frases como «Satanás es el príncipe de este mundo» en el Evangelio de Juan, refleja una negación de la realidad física que Nietzsche interpreta como un síntoma de decadencia y debilidad. Nietzsche también encuentra paralelismos entre el mensaje de Jesús y las filosofías de renuncia de figuras como Schopenhauer. Ambos, según Nietzsche, promueven una desconexión de lo material y una orientación hacia un mundo interior o espiritual. Sin embargo, mientras Schopenhauer aborda este rechazo del mundo como una filosofía consciente de sufrimiento y voluntad, Nietzsche ve en Jesús una forma de vida que trasciende incluso esa lucha. En Jesús no hay voluntad de poder, ni confrontación con el dolor. Más bien, hay un estado de aceptación pura y amor universal que, para Nietzsche, es tanto admirable como problemático. Jesús, según Nietzsche, predicó un reino de Dios que no se encuentra en un cielo distante, ni en una vida futura, sino dentro de cada persona. Esto representa, en su esencia, una forma de vida radicalmente diferente.
en la que la felicidad y la redención no dependen de condiciones externas, sino de un cambio interno de perspectiva. Esta enseñanza, aunque poderosa, refleja también, según Nietzsche, una incapacidad para enfrentarse al mundo tal como es. El énfasis de Jesús en lo espiritual y su rechazo de lo material son, para Nietzsche, indicativos de una mentalidad que huye de las duras realidades de la existencia terrenal. Si Jesús no era un héroe, ni un genio, ¿qué lo define entonces? Para Nietzsche, Jesús es una figura única, precisamente porque su vida y enseñanzas no se ajustan a las categorías tradicionales de grandeza humana. Jesús vivió como alguien completamente libre de resentimiento, una característica que Nietzsche considera central para comprender su psicología. Este estado de no resentimiento lo separa radicalmente de las personas comunes, cuya existencia está a menudo marcada por el conflicto, el odio y la lucha por el poder. En esta visión, el mensaje de Jesús no era sobre pecado o castigo, conceptos que Nietzsche considera añadidos por los primeros cristianos para manipular a las masas. Jesús no hablaba de una redención futura, ni de una vida después de la muerte. Su mensaje era sobre cómo vivir aquí y ahora, en un estado de paz interior y reconciliación con uno mismo y con los demás. Esta forma de vida, que Nietzsche describe como el verdadero reino de Dios, está al alcance de todos, pero requiere un cambio radical en la manera de pensar y actuar. Una de las críticas más profundas que Nietzsche hace al cristianismo es cómo los primeros cristianos distorsionaron el mensaje original de Jesús para sus propios fines políticos y religiosos. Según Nietzsche, los apóstoles y los líderes de las primeras comunidades cristianas reinterpretaron la vida y enseñanzas de Jesús para crear una religión institucionalizada que sirviera a sus intereses de poder y control. En este proceso, el mensaje radical de amor y no resistencia de Jesús se transformó en una doctrina de pecado, culpa y redención, diseñada para someter a las masas. Nietzsche sostiene que Jesús no vino a fundar una nueva religión, ni a establecer dogmas. En lugar de ello, su vida fue un ejemplo viviente de cómo liberarse del resentimiento y alcanzar una felicidad genuina en el presente. Sin embargo, los primeros cristianos transformaron esta enseñanza en una herramienta para consolidar su influencia. El concepto del reino de Dios pasó de ser un estado interior de paz y amor a una promesa de un cielo distante, reservado para los piadosos. Este cambio, según Nietzsche, marcó el inicio de una larga tradición de manipulación y opresión en nombre del cristianismo. En el Anticristo, Nietzsche describe cómo el cristianismo se convirtió en una religión del resentimiento, un refugio para los débiles y los oprimidos que buscaban venganza contra los poderosos. Este cristianismo primitivo, lejos de ser una continuación del mensaje de Jesús, era una inversión completa de su espíritu. En lugar de promover la igualdad y el amor incondicional, fomentaba la envidia, el odio y la lucha contra el poder romano. Nietzsche considera que esta transformación fue una traición fundamental a la figura de Jesús, quien nunca buscó confrontaciones, ni aspiró a un reino terrenal. La postura de Nietzsche hacia Jesús es, por tanto, ambivalente. Por un lado, admira su vida como un ejemplo de coherencia y fidelidad a sus principios. Jesús vivió y murió como pensaba, mostrando una actitud de no resistencia, incluso ante sus acusadores y verdugos. Su capacidad para amar a quienes lo dañaron y su rechazo a defenderse o buscar justicia terrenal son, para Nietzsche, muestras de una forma de vida radicalmente diferente, libre de resentimientos. Por otro lado, Nietzsche critica la filosofía implícita en las enseñanzas de Jesús, especialmente su rechazo del mundo material y su énfasis en lo espiritual. Aunque respeta la pureza de su mensaje, considera que esta postura refleja una forma de decadencia, una incapacidad para enfrentarse a las realidades de la existencia terrenal. Para Nietzsche, esta negación del mundo físico es un signo de debilidad, no de fortaleza. En última instancia, Nietzsche concluye con una frase contundente
que encapsula su visión de Jesús y el cristianismo. Solo hubo un cristiano, y éste murió en la cruz. Con esta afirmación, Nietzsche reconoce la singularidad de Jesús como figura histórica y psicológica, al mismo tiempo que denuncia la corrupción de su mensaje por parte del cristianismo institucional. Jesús, según Nietzsche, no era un salvador en el sentido tradicional, sino un guía que mostró a la humanidad cómo vivir una vida libre de resentimientos, en paz con uno mismo y con los demás.